Bien, volvemos ya, pisamos la música, no vamos a hablar de algo que nos haga divertir en este momento, como dice ahí la vela puerca, pero seguirnos adentrando un poco que nos interesaba abarcar, por lo menos en el programa de hoy, lo seguiremos semana a semana, todo lo que está sucediendo en términos universitarios. Ya estamos en comunicación con el secretario universitario de CETERA y UTE, Marcelo Creta, para seguir profundizando en el tema universitario. Buen día, Marcelo, te saluda Nacho y Matías desde Radio Trinchera. Buen día, Nacho, Matías. Gracias por la entrevista. No, gracias a vos por el tiempo. Nos interesaba comenzar un poco, nosotros estamos acá emplazados en Tolosa, en La Plata, somos la gran mayoría estudiantes universitarios de la Facultad de Periodismo, entonces el termómetro que manejamos un poco de lo que está sucediendo en universidad es lo que sucede acá en La Plata y la cercanía con Capital, ¿no? Preguntarte de eso. ¿Qué está sucediendo en términos universitarios a nivel nacional? ¿Cuál es la realidad que hoy están viviendo las diferentes universidades y sobre todo que se llega a este paro nacional universitario en conjunto? Bueno, hemos definido dentro de lo que hemos formado el Frente Gremial Universitario, donde estamos todas las federaciones docentes y no docentes, que se ha armado en el mes de febrero de este año, dado la política que ha tomado el gobierno a partir de diciembre hacia las universidades nacionales. Nosotros, lamentablemente, como todos los ciudadanos lo saben, desde diciembre de este año hasta acá hemos tenido una crisis inflacionaria muy alta y lamentablemente el gobierno nacional no ha tomado una política de acercamiento o de seguimiento del proceso de salario y presupuesto universitario de todo el país para achicar esas diferencias. Yo te cuento un poquito, ustedes decían son universitarios de La Plata, un centro importantísimo de los universitarios nacionales, como es la Universidad de La Plata, que representan todas este tipo de universidades en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, más o menos 230.000 docentes y no docentes de todo el país, donde el 90% de los estudiantes que quieren estudiar en universidades nacionales lo hacen en las universidades públicas, en todas ellas, donde estamos nosotros. Y la verdad que somos los trabajadores más rezagados y discriminados, porque esa sería la palabra por parte del gobierno en cuanto a lo salarial y en cuanto a lo presupuestario. En el mes de abril la sociedad nos acompañó con 1,5 millones de personas reclamando y poniendo el ADN de los argentinos. Me parece que eso es muy importante con defensa de la escuela y la universidad pública. Creo que eso es lo que se manifestó esos días. Y el gobierno no ha tomado nota de esto. No, sin embargo, saca comunicados planteando que había resuelto el problema, y esto es un poco lo que estamos esclareciendo en esta semana, en estas primeras 72 horas de jornada de lucha, con paros, movilizaciones, visibilización, porque para que se entienda, ¿no? El presupuesto universitario lo integra los gastos de funcionamiento, los gastos de investigación y los salarios. Bueno, los salarios representan el 90% de ese presupuesto. Lo único que han resuelto es el 8% y hasta ahí, digamos, ¿no? Como dicen los chicos. ¿Por qué? Porque llegan a octubre con esos gastos. El gobierno se ufana a decir que dio el 270%, pero para hacer una analogía y una comparación, como hago en mi clase de economía cuando estoy en la facultad o en los colegios de la UBA, planteo que el colectivo, nada más, para hacer una comparación que todos usamos, los usan los estudiantes, los docentes, toda la sociedad, subió un 600% de diciembre hasta acá. Lo mismo pasaron con los servicios, con los gastos de papelería, con los gastos de mantenimiento, con la compra de materiales didácticos. Hoy los estudiantes le alcanza para 10 días llegar con las becas que le da el gobierno nacional, las becas que dan las universidades, la beca Progresar, son 20.000 pesos por mes. Imagínense que no hay forma ni de pagar el colectivo para llegar. Ya no decimos ni alimentación ni gasto de estudio, ¿no? Bueno, esta es la situación que vimos. El 80% de los docentes que les comentaba, los 230.000, son pobres, porque están por debajo de los 800.000 pesos que marca la canasta de pobreza en la Argentina. Y más grave aún, los docentes y no docentes que están por debajo de la línea de indigencia. Los docentes que tienen dedicaciones simples, que tienen dedicación semi-exclusiva, que son 20 horas semanales, están por debajo de la canasta de indigencia. No hay forma de mantener un proceso educativo de calidad de ciencia y tecnología. Piensen que el 50% de la investigación de ciencia y tecnología se hace en nuestras universidades también. Y dentro de las universidades hay preuniversitarios, como escuelas, ustedes lo tienen en La Plata, hay muchas de ellas, de mucho prestigio, donde se da educación obligatoria, inicial, primaria, secundaria, terciaria, donde claramente todos han sufrido, hay 44.000 compañeros ahí, que han sufrido la baja del FONID, por ejemplo, y el estancamiento de la paritaria nacional, donde se fijaba el piso salarial, la garantía salarial comúnmente se dice, que es el piso mínimo de que un docente no puede ganar por debajo justamente de la línea de pobreza.
Bueno, esto ha afectado muy gravemente a la situación de funcionamiento, la fundación de la universidad, de las escuelas universitarias, y la verdad es que este gobierno lo único que han contestado es reunión tras reunión, desde febrero que estamos reunidos primero con el subsecretario, después con el secretario de Trabajo Torrendel, y en junio recién se sentó la ministra Petovelo, ministra de Capital Humano, a decir que resolvía el problema. Voy a decir las palabras textuales que ella dijo, por eso estamos muy confrontados en este momento con ella. Dijo, si yo no consigo, ella reconoce en la primera semana de junio que había en ese momento 40% de diferencia frente a la inflación. Hoy es 57, ¿no? Y dice, si yo no consigo la diferencia esta, voy a hablar con Caputo y con Milei. Ustedes ahí recién me pueden, ya había pasado la marcha universitaria, sí, recién me pueden criticar. Bueno, pasaron 2 meses y medio y nunca más se sentó, ni trajo ninguna resolución, ni trajo ninguna oferta. Y recién el viernes pasado, fueron imposiciones durante 2 meses de salario, no hubo paritaria. Es otro mecanismo grave que tiene este gobierno. No hay diálogo. El diálogo se hace en las paritarias, en igual de paridad entre los trabajadores de las universidades y el gobierno, como se hizo en estos últimos 25 años. O sea, no importa el color político que estaba en el gobierno nacional, sino siempre hubo paritaria durante 25 años. Bueno, ahora se han interrumpido. Claro, y el día viernes vuelven a sentarse. Recién conversábamos con y, perdón. Sí, no, que recién conversábamos hace breve con un trabajador de Datul y nos comentaba esto, que siempre las paritarias venían haciendo un papel diciendo este es el aumento, no hay diálogo. Exactamente. La paritaria es el lugar de diálogo donde los trabajadores discuten el salario y las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, por ejemplo, el presupuesto para funcionamiento, para capacitación. Nosotros decimos, sin salarios dignos, esta es nuestra consigna de hoy, ¿no? Sin salarios dignos no hay educación de calidad. Pero sin condiciones de trabajo, sin beca para los estudiantes, sin fondo de incentivo docente, sin garantía salarial, tampoco. No hay forma de que haya calidad educativa en ninguna provincia, en ninguna universidad, en ningún docente de la Argentina. Y la ministra lo que hizo el día viernes es como una tomada de pelo. Vino con el subsecretario, no vino ella, primero. Y segundo, ofertaron un 3% para agosto y un 2% para septiembre. Ya sabemos que esta semana va a salir la inflación del mes de julio. Ya la inflación de la ciudad, por ejemplo, ya salió y sabemos que es de un 5%. Viene una escala de subir la inflación, no de bajar. No alcanza ni para pagar el colectivo que subió el día de ayer. Entonces, lamentablemente, esta es una política muy grave. Nosotros mantenemos este plan de lucha esta semana. El Frente ha definido avanzar hacia la semana que viene también en un paro de 48 horas sin actividad con todos los gremios adentro y volver a convocar a la sociedad. Mañana va a haber una jornada de lucha frente al Congreso Nacional, donde como CETERA estamos planteando no solo al Poder Ejecutivo, esto hay que decirlo también, al Poder Legislativo, que tiene la facultad de votar el presupuesto universitario, de votar la ley de financiamiento educativo, la ley de FONID, que hasta el momento no ha hecho. Han marchado con nosotros muchos de esos sectores políticos. Nosotros estamos interpelando a Bloque de Compromiso Federal, al radicalismo, a Unión por la Patria, al Bloque de Izquierda, que son bloques opositores que hasta ahora habían avanzado con nosotros en la movilización y en las expresiones de defensa de la universidad y la educación pública, y no han votado la ley de presupuesto universitario, ni la de FONID, ni la de garantía salarial. Sin embargo, están muy apurados este miércoles de querer votar la ley de esencialidad por la docencia, lo cual es otra confusión a la sociedad, porque le quieren decir es esencial la docencia. No, no, es un mecanismo para que los gremios docentes, los trabajadores docentes no puedan hacer paro. Claro. O sea, no tiene nada que ver, es otro proceso de represión social para que no haya protesta frente a esta política de ajuste. Bueno, le decimos a esos bloques, ya perdimos la esperanza con el PRO y con los libertarios, porque tiene una definición muy dada con eso, pero estos bloques que se han expresado a favor de toda esta movilización, vemos que no lo están haciendo en el Congreso. Por eso también apelamos a la oposición y al oficialismo, a ver si recapacita dentro del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Preguntarte ahí, bueno, salió este comunicado hace breve del Ministerio de Capital Humano, donde dice que bueno, se garantizó el aumento del 71% del salario, hubo un incremento del presupuesto del 270%, como diciendo, no sé por qué están haciendo esta medida de lucha si nosotros venimos garantizando desde diciembre los aumentos salariales del presupuesto universitario. Bueno, que es justamente, perdón, ¿no? Es justamente lo que estamos rechazando. Con ese aparato de comunicación, ese comunicado, tratan de volver a confundir a la sociedad. Ese 270%, cuando los gastos de funcionamiento, tarifas, colectivo, vuelvo a repetir, subieron un 600% de diciembre hasta acá, imagínate que
hay una diferencia casi de 400%. Y con los salarios es exactamente igual. Subió la inflación un 127% y nosotros tuvimos un aumento del 71%. Hay un 50 y pico por ciento, 57% de diferencia. Eso es lo que afecta gravemente. Esta situación no se da desde el año 94. Yo tengo 32 años en las universidades trabajando. Y la verdad que desde el año 94 que no hay una diferencia. Ni siquiera la crisis del 2001 tuvo una diferencia salarial con respecto a lo inflacionario tan grande. Bueno, si no hay paritaria, no hay lugar de donde batirlo, y la oferta es de un 3 y un 2%, cuando sabemos que es entre un 4 y un 5%, perdemos contra la inflación todos los meses, y además no hay una recomposición de lo que se perdió, la situación va a ser dramática, porque lo que empieza a pasar, que me parece que es un poco la intención, ¿no? En la última reunión apareció una subsecretaria del nuevo ministerio donde está Sturzenegger, y ya manifestaron algunas cuestiones de arancelamiento. Esta discusión se dio en los 90. En ese momento se plantea, bueno, si no alcanza el dinero, que era lo que pasa ahora, bueno, arancelen. Bueno, empezaron con un esbozo, ahora no lo dicen tan directo, pero empezaron arancelen para los extranjeros. Eso no representa ni el 0,8% de los estudiantes de la universidad, por lo cual no resuelve ningún problema. Y además en la puerta, para cuando después no alcance tampoco para ningún estudiante en las universidades, que siga el proceso de arancelamiento. Eso es destruir la universidad pública, destruir el ascenso social, que es lo que representa nuestras universidades. Orgullo en el mundo. Las mismas medidoras que miden a los bonos, que tanto le gustan a este gobierno, discutir la parte financiera, son las mismas que miden la efectividad y la excelencia de nuestras universidades. Bueno, han demostrado que nuestras universidades, siendo públicas, laicas y gratuitas, están entre las mejores 50, dijeron los últimos rankings, y entre las de excelencia de todo el mundo. Bueno, eso es lo que nos diferencia principalmente de América, Latinoamérica y Europa con este sistema universitario. Y es un sistema que funciona, porque cuando en este momento que se critica lo estatal permanentemente, bueno, un ejemplo de funcionamiento de excelencia en Argentina son las universidades y el CONICET, por ejemplo. Bueno, lugares que están desfinanciando. O sea, el presidente Milei hace meses que viene diciendo, o hizo campaña, en su campaña hablando del éxito de países como Irlanda, Corea, Vietnam, que fueron éxitos económicos tremendos en pocos años. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Nosotros le contestamos, con la triplicación de los presupuestos universitarios y en ciencia y tecnología, no ajustando a esos sectores. No hay forma, hoy el capital de conocimiento es lo más importante, el capital humano con conocimiento. No son los commodities, no es el oro, el petróleo, el cereal. Los países más ricos son los que tienen más conocimiento de ciencia y tecnología. Si no apostamos a eso, vamos a una debacle económica también en ese sentido y a destruir un proceso de ascenso social al cual no estamos dispuestos, ¿no? Marcelo, te quería preguntar porque, bueno, como te contaba mi compañero, anteriormente estábamos hablando también con un secretario de ATULP y mencionaba también esto que decís vos, y me quedó ahí resonando, esta idea del gobierno de empezar como a deslizar la idea o querer inducir a la idea de el arancelamiento. ¿Qué posibilidad hay de eso? O sea, ¿es tan sencillo como que el presidente le diga a los rectores arancelen y se efectiviza o...? No, por supuesto que no. Es una intención política seguramente de algunos sectores que están con el gobierno. Para eso hay que modificar una ley, y hay que modificar la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución, el rango, que es importantísimo y algo que ha generado el desarrollo desde la reforma universitaria hasta acá, y de la gratuidad en la época del 47 y de la defensa de la universidad pública, es que hay autonomía de autarquía universitaria de rango constitucional. Por eso yo te decía, ustedes son muy jóvenes, nosotros en los 90 peleábamos muy fuerte con eso, porque ese gobierno intentaba atentar contra la autonomía de la autarquía. Bueno, ahora lo dicen más veladamente, saben que eso, con lo que pasó en las calles en abril, donde hubo 1,5 millones de personas, es más difícil avanzar. Eso está arraigado, yo lo decía, en el ADN de los argentinos. Claro. La famosa frase, mi hijo el doctor o mi hija el doctor, plantea un fuerte desarrollo y ascenso social. En el imaginario popular todavía está muy difícil, pero también en el marco legal y en el marco constitucional. Así que yo lo veo muy difícil y acá vamos a estar para dar esa resistencia. Yo creo que la comunidad no está dispuesta a eso. Está al contrario, está a favor de que se financie este sistema y que sea un sistema de desarrollo. Un sistema que funciona, porque esto es lo que hay que decir también. Hay muchas críticas de cosas que no funcionan.
Pero en este momento, en la universidad demuestra que funciona porque está entre los mejores rankings del mundo. Los científicos que se desarrollan en las tecnologías de todo el mundo son argentinos. Somos de los pocos países que tienen desarrollo nuclear, desarrollo de mandar satélites al espacio, o sea, de generar vacunas. Bueno, inmensidad de cosas que todos los días vamos llevando adelante y la verdad es que no podemos entender cuando plantean de la mejora de un país o la economía de un país, no hay forma sin las universidades nacionales y sin la educación pública, ¿no? Marcelo, comenzábamos la conversación y traías lo que fue esa gran movilización de abril, donde el pueblo salió a defender la educación pública, la educación universitaria. Se está planificando, entendemos que tal vez más de cara a octubre, una movilización con características similares. ¿Se vienen teniendo esas conversaciones? ¿Cuáles son los planes de lucha que le siguen a estos meses? Porque entendemos que más allá de estas jornadas, de estos días y de estos paros, hay una definición del gobierno de seguir en una línea y que no le interpele o le entre ninguna bala ante el reclamo de los docentes, no docentes y universitarios. Exacto, mirá, nosotros tenemos la misma visión. El día 20, 21, la semana que viene va a haber un paro y el día 23 una evaluación del Frente Gremial y hay una nueva reunión donde el frente más grande, donde están los sectores del Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de todas las universidades y la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que el día 30 se van a reunir en La Pampa, donde está el plenario del CIN, y vamos a evaluar avanzar hasta septiembre en una nueva movilización nacional si no hay un quiebra a esta política. Si no toma otro rumbo, ayer el secretario Torrendel planteó que quiere torcer el rumbo y que hay diálogo. Bueno, nosotros vamos a apostar el diálogo. Nosotros estamos abiertos al diálogo, somos sectores negociadores, siempre lo hemos hecho. Yo soy paritario nacional de nuestra organización de la CETERA hace más de 20 años. He trabajado en el convenio colectivo, en el nomenclador nacional, en las paritarias, y la verdad es que estamos con mucha voluntad de que esto se resuelva. Pero la verdad es que en estas condiciones y mes a mes, la verdad que se complica mucho. Y hay otro atenuante. También estamos entrando en el mes donde se discute el presupuesto nacional. Este año no hemos tenido presupuesto porque el gobierno anteriormente no se ha votado una ley de presupuesto en el Congreso. Por eso estamos interpelando mañana a los legisladores porque tiene que haber un presupuesto. No depende solo del Poder Ejecutivo. Tiene que estar financiado con un presupuesto y con una ley que respalde el financiamiento educativo, el fondo de incentivo docente, la garantía salarial y el presupuesto universitario. Son tres factores que son fundamentales para el 2025 y lo que queda de este año, ¿no? Bien, y algo también quería conversar, en términos de lo traías hoy, venían con el diálogo con Petovelo de Capital Humano y la respuesta siempre de ella es como dejen que lo charle con Caputo, entendiendo que es el ministro de Economía que termina definiendo en términos de cómo avanza el presupuesto educacional o las definiciones que al final se toman con respecto a la universidad en este caso. ¿Crees que ahí hay una conversación que se puede tener también con el Ministerio de Economía? ¿Hay algo que se puede hacer en ese territorio también que al final también termina siendo quien toma ciertas definiciones? Bueno, nosotros hablamos con el gobierno. ¿Quién sienta al gobierno en la mesa? Claro. Es una definición del gobierno. Ahora han sentado a una subsecretaria del ministerio donde trabaja Sturzenegger. Tiene una política planteada. Nosotros no tenemos ningún inconveniente y al contrario, nos parecía conveniente que estuviera la gente de economía, que apuraría mucho de los trámites, supongo, en la negociación. Pero la verdad es que eso es una definición de parte del gobierno. Lo que sí tiene que cambiar es la política que toma el gobierno. La tome la ministra, el ministro de Economía, Milei o cualquiera de los que tomen la definición, lo que le estamos diciendo, cambien esta política. Lo que no es compatible y no es aceptable es que tengamos niveles de salario muy por debajo de la inflación y una pérdida tan grande. Ni siquiera se la dan a los empleados del Estado, porque por eso sentimos discriminación. En estos 6 meses no solo nos bajaron el salario, nos hablaron de adoctrinamiento y nos hablaron de, ahora en el último comunicado de Petovelo, que hay gastos superfluos, como si algo sobrara en las universidades o en la escuela pública. Falta, no sobra nada, y la verdad es que este gobierno tiene que dejar esa actitud y realmente ponerse, como dijo en ese comunicado, en una posición negociadora. Bueno, Marcelo, muchas gracias por este tiempo. Quedamos pendientes a una próxima conversación de cómo avancen todas las medidas de lucha y que siempre desde acá de trinchera los micrófonos abiertos para la defensa de la universidad. Muchísimas gracias y gracias por este espacio y vamos a seguir defendiendo la universidad y la escuela pública como siempre. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Ahí pasaba Marcelo Creta, secretario universitario de UTE y CETERA. También ampliando un poco lo que veníamos charlando desde el principio de esta hora con las medidas de fuerza que vienen llevando todos los diferentes gremios y sindicatos de la universidad y las medidas de lucha que también, bueno,
como decía, 20 y 21 de la semana que viene, un nuevo paro. Después el Congreso de La Pampa, donde van a estar definiendo qué se hará de septiembre y octubre en términos de, esto es interesante, de pensar otra convocatoria de una gran marcha universitaria como fue ese 23 de abril. 11:50 de la mañana, vamos a una canción y ya nos adentramos en el cierre de este programa.